El Centro Internacional de Alabanza Nicaragua te invita a escuchar una palabra de vida que confrontará y transformará tu manera de pensar y tu manera de vivir. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Qué bueno verles. Mira a la persona que está a su lado con una sonrisa hermosa. Dígale, qué bueno verte esta mañana. Pero dígaselo, qué bueno verte esta mañana. Abra su Biblia, Mateo capítulo 5, versículo 3. Okay. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice de la siguiente manera. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar, cierra los ojos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanta bondad, por tanto amor, Señor, que nos has dado. Esa es la razón, Señor, por la cual estamos aquí. Te damos absoluta gracia a ti, Señor amado. Gracias. Te rogamos que nos hables, que nos enseñes, Señor, que tu palabra gloriosa transforme nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y que nuestra vida nunca sea la misma, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hemos aprendido que la palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso, 3 veces feliz. Eso significa la palabra bienaventurados. Es la palabra griega Macarios. Por si alguien se llama Macario, ojalá que sea feliz, como dice la palabra, ¿verdad? Usted sabe que una de las más grandes búsquedas del ser humano es la búsqueda de la felicidad. Persigue la felicidad y piensan, muchas veces, es más, nosotros a veces también pensamos en eso, que algo o alguien podía hacernos feliz. Y a veces hay personas que dicen, si yo tuviera tal cosa, yo sería feliz. Si mi esposo me tratara diferente, yo fuera feliz. Si yo no viviera en este barrio rodeado de chusma, yo sería feliz. Cualquier pensamiento, las personas tienen diferentes pensamientos acerca que si no viviera en ese barrio, si viviera en otro lugar, si su casa fuera más grande, serían felices. Pero nosotros sabemos que todas estas cosas son infructuosas. Yo le aseguro a usted que si usted piensa que algo o alguien de esta tierra lo va a hacer feliz a usted, usted se va a llevar muchas decepciones en esta vida. El Señor fue claro cuando dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Si no, usted lea Eclesiastés y se va a dar cuenta cómo Salomón nunca nadie tuvo más que él. Y al final de sus días dice, me he dado cuenta que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Perseguir las cosas, eso es vanidad y aflicción de espíritu. Por eso la Biblia dice, hay una promesa para los hijos de Dios que la Biblia dice, el bien y la misericordia nos seguirán. No nosotros vamos a seguirlo, sino que nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Cuando Cristo viene a nuestra vida, dice la palabra de Dios que somos transformados en una nueva criatura. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora nuestra felicidad depende totalmente o depende de una vida totalmente entregada a Jesús y a su reino. Fíjese bien, solo Jesús puede hacer feliz al hombre, pero podemos tener a Jesús en el corazón, pero si no tenemos una vida entregada al Señor, no seremos plenamente felices en esta vida. El Señor espera que nosotros aprendamos que nuestra felicidad depende de nuestra relación con Él. Una vez más, el Señor espera que nosotros, sus hijos, aprendamos que nuestra felicidad depende de nuestra relación con Él, de nuestra intimidad con Él. Que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser felices más que rendirnos al Señor cada día de nuestra vida. Eso hará que seamos hombres y mujeres plenamente felices. Una vida total y absolutamente rendida al señorío de Cristo Jesús. Amén. Entonces en eso consiste esta bienaventuranza. Para ser plenamente felices necesitamos reconocer cada día nuestra pobreza espiritual.
que nuestro espíritu necesita del Señor, de sus palabras, de su presencia cada día, así como nuestro cuerpo necesita el oxígeno para respirar. Que hay muchas cosas que son importantes en esta vida, pero solo una cosa es necesaria, dijo Jesús, y eso es escuchar su palabra, sentarse a sus pies para escuchar sus palabras de vida. Por eso Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Usted y yo somos plenamente felices escuchando la voz de nuestro Señor. Si no escuchamos al Señor hablar, entonces no podemos ser plenamente felices. Oiga lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 53. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. A los hambrientos colmó de bienes. Oiga bien, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos, ¿qué dice la Biblia? Los envió vacíos. Siempre hay dos aspectos en el evangelio. Hay un derribar y hay un levantar. Por eso es que la Biblia dice que hay que humillarse bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando fuere su tiempo. La caída es siempre antes del levantamiento. Esa es parte esencial del evangelio. Recuerde que antes de la conversión está la convicción de pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y una vez convencido de pecados, entonces se produce lo que se llama el arrepentimiento, la conversión. El evangelio de Cristo condena antes de liberar, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero después dice: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la pobreza espiritual es el fundamento de todo lo que como hijos de Dios tenemos que hacer y vivir. Oiga bien, si usted y yo no somos conscientes de nuestra pobreza espiritual, es imposible que nosotros podamos ser obedientes a los mandamientos de Dios. Recuerde que todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Todas, absolutamente todas las promesas de Dios están condicionadas a la obediencia. Y no podremos usted y yo ser obedientes a los mandamientos de Dios si no reconocemos cada día nuestra pobreza espiritual. Entonces los mandamientos de Dios solamente pueden vivirlos aquellos que son pobres espirituales, y todos los hijos de Dios somos pobres en espíritu. El problema es que no lo reconocemos, no somos conscientes. El Espíritu Santo nos está impulsando a buscar al Señor y nosotros nos resistimos a buscar a Dios. A veces el Señor nos está hablando y el Señor nos dice: abrí las escrituras. El Señor dice: levántate a orar, y no queremos. ¿A cuánto les ha pasado así? Solo nos damos vuelta en la cama y el Señor nos está hablando. La Biblia dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, Dios lo anhela celosamente, dice la palabra del Señor. Por eso es que nuestra dependencia debe de ser totalmente de Dios, porque nuestras fuerzas es imposible vivir a la manera de Dios. No se puede vivir a la manera de Dios. Mire lo que dice el Evangelio. El Señor dice: yo les he dicho, ustedes oyeron lo que dicen, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, ¿qué dice la Biblia? Si alguien os hiere una mejilla, ustedes pongan la otra. ¿Cómo podemos vivir ese mandamiento si estamos llenos de orgullo en nuestra vida? Necesitamos reconocer nuestra pobreza espiritual. ¿Cómo nosotros podemos realmente caminar, llevar la carga una mía más si no somos pobres espiritualmente, si no reconocemos nuestra necesidad de Dios? Por eso esta bienaventuranza tiene que ver con una forma contraria de vida al mundo, al sistema en el que nosotros vivimos. Usted sabe que si hay algo a lo que el mundo le huye es a la pobreza. Normalmente los gobiernos tratan de combatir la pobreza, pero déjeme decirle que la pobreza, hablando acerca de la pobreza material, es algo de la mente de las personas. Por eso la gente dice: los pobres seguirán siendo pobres y los ricos seguirán siendo ricos. Y es verdad. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es un problema de pensamiento. El apóstol Pablo dice: cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Normalmente al ser humano, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Dar o recibir? Nos encanta extender la mano, que nos den, nos gusta el plantecho, que nos den láminas de zinc, que nos den arroz y frijoles. Esas cosas les gusta al ser humano. Les gusta al ser humano.
Pero no entienden que esas cosas cada vez nos hacen más pobres. Por eso la Biblia dice, es más bienaventurado, dice el Señor, dar que recibir. El Señor nos cambia nuestra forma de pensar. Es más bienaventurado, que dice la Biblia, dar que recibir. La vez pasada estaba leyendo, decía un hombre, si a un pobre le da $1.000.000, 2 años después está pobre otra vez. ¿No mira usted cuántos pobres se han sacado la lotería? ¿Y sabe qué pasa con esa gente? 2 años después no tienen nada. Porque no es un asunto de dinero, es un asunto de pensamiento. Entonces, el mundo le huye a la pobreza de cualquier tipo. Lo más importante para el mundo es la riqueza, la fama, hablando del sistema en el que vivimos, el conocimiento. Sin embargo, el Señor dice que los pobres son los bienaventurados, aunque obviamente no se refiere a una pobreza material. Aquí el Señor no está hablando de una pobreza material, porque no hay ninguna ganancia espiritual en la pobreza material. Eso hablamos cuando hablamos acerca de la mansedumbre, ¿se acuerda? ¿Cuántos estuvieron? El problema es que se nos olvidan las cosas rápido. Porque hay gente que piensa que el no tener dinero, el que ser palmado te hace humilde. Pero hay gente que es pobre o tiene que caerse muerta y es más orgullosa que Carlos Pelas. No tiene nada que ver eso. La Biblia dice que Naamán era un general del ejército sirio y era leproso, pero era más orgulloso que el diablo mismo. Era un hombre orgulloso, o sea que imagínense, leproso y orgulloso. Y así mucha gente, no tienen que caerse muertos y son orgullosos. De eso no hay aquí, gracias a Dios. Entonces no se habla acerca de una pobreza material. Esa pobreza material no es bienaventurada. No hay ninguna bienaventuranza en no tener ni qué comer, hermano. No hay ninguna bienaventuranza en eso. Amén. La Biblia dice que el Señor nos da a nosotros todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no nos ha llamado a nosotros a hacer votos de pobreza. Tampoco nos ha llamado a andar detrás del dinero, porque eso también es pecado. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Hay que recibir del Señor todo lo que Él tiene para nosotros, recibirlo con gozo, con alegría, con contentamiento. Pero para el mundo todo hombre debe de ser ambicioso. Debe de creer absolutamente en sí mismo. Eso es el mensaje de este sistema. Que el hombre tiene que ser ambicioso, que el hombre tiene que creer en sí mismo absolutamente, descubrir el campeón que llevamos dentro de nosotros. Eso es lo que este mundo enseña. Este mundo enseña que los hombres debemos de tener un pensamiento positivo, que los hombres debemos de ser conquistadores, pero el Señor dice algo totalmente diferente. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oigan lo que dice al final, porque separados de mí nada podéis hacer. Es que ahora que estamos en el Señor, nuestras vidas, mire, la vida nuestra se vive a través de principios. Los principios del mundo, los principios de este sistema ya no funcionan con nosotros. Ya no funcionan. Ya no se trata de cuánto usted sabe, ya no se trata de cuánto usted hace, sino de cuánto usted depende de Dios. Ahora en este nuevo reino es así, es un reino de dependencia, no de independencia. Entonces el verdadero significado de la pobreza espiritual tiene que ver con nuestra actitud delante de Dios. ¿Cuál es nuestra forma de sentir cuando estamos delante de Dios? Cuando levantamos nuestros ojos al cielo y podemos contemplar su grandeza. Porque entre más grande podamos entender que es nuestro Dios, más pequeños e impotentes nos sentiremos delante de Él. Esa es la verdadera pobreza espiritual. Reconocer cada día la grandeza de Dios. El salmista David decía, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el hijo del hombre para que tú lo visites? Imagínense, David no sabía, no había recibido de parte de Dios lo que nosotros hemos recibido, que ahora Dios mismo habita dentro de nosotros. Quede viendo la persona que está a su lado, ahí habita Dios, la plenitud de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. ¿Cómo no vamos a depender de nuestro Dios cada día de nuestra vida? Quiero repetir este versículo del que hablé el día miércoles en Isaías capítulo 6. Es un versículo que me gusta mucho. Isaías capítulo 6 del versículo 1 hasta el versículo 5.
En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Veamos el versículo 5 una vez más, oiga lo que dice. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y hablando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos. Espérese, ya se me perdió. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Imagínense, este hombre tuvo una visión de parte de Dios. Sus ojos pudieron contemplar la gloria de Dios. ¿Qué falta hace que nosotros realmente podamos entender la grandeza de nuestro Dios? Porque entre más grande nosotros creemos que es nuestro Dios, entonces más pequeño nos vemos nosotros delante del Señor. Pero a veces, hermano, no reconocemos la grandeza de Dios. Desgraciadamente el evangelio que escuchamos ahora es un evangelio centrado en el hombre, en las necesidades del hombre, en la grandeza del hombre. Pareciera que ahora es Dios el que necesita de nosotros y no nosotros de Dios. Pero somos nosotros los que no necesitamos de Dios. Antes de que el hombre fuera creado, Dios ya era Dios. Amén. Él no es Dios porque nosotros le adoremos. Él nos da el privilegio a nosotros de poder adorar a un Dios tan grande y tan poderoso. Amén. Eso es la pobreza espiritual, reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Por eso es que la palabra adoración tiene que ver con humillación. La palabra adorar significa postrarse en 4 patas como un perro. Se oye ofensivo, pero es que Dios es tan grande y nosotros tan pequeños. Y Dios nos ha honrado, nos ha dado el privilegio de ser ahora templo de su Espíritu Santo. Pero no hay ninguna grandeza en nosotros. Dígale que está a su lado: no te creas grande. Hoy en día los hombres se creen grandes. Los grandes apóstoles, los grandes pastores, los grandes cantantes, los grandes hombres de Dios. No existen hombres grandes, hermanos. Existe un Dios grande que usa hombres de labios inmundos, de pensamientos inmundos como los suyos y los míos. Somos hombres con malos pensamientos, con pecados, y aún así Dios nos sigue amando. Aún Dios, mire, nos conoce en nuestra intimidad. Nadie nos conoce en nuestra intimidad como Dios. La Biblia dice que ni siquiera la palabra ha venido a nuestra boca cuando Dios ya la sabe. Qué glorioso es ese Dios que tenemos nosotros. Entonces la pobreza espiritual, eso tiene que ver con reconocer su grandeza. Por eso Daniel era un hombre que caminaba en integridad, un hombre a quien Dios amaba. El ángel le dice: tú eres un hombre muy amado por Dios, Daniel. Imagínense qué tremendo eso. Sin embargo, Daniel se acerca a Dios diciendo: Señor, no me acerco a ti confiando en mi justicia, sino en la multitud de tus misericordias. Eso es la pobreza espiritual, reconocer la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. A veces no queremos ni abrir nuestros labios para adorar a Dios, pero Él es digno de que nosotros le adoremos. Y nosotros no somos dignos de adorarle, pero Dios nos ha dado ese privilegio. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Gloria de hombres naturales yo no recibo, dice el Señor. Y sin embargo, Él recibe la alabanza de nuestros labios. Un Dios tan grande. Entonces la pobreza espiritual tiene que ver con reconocer la grandeza de Dios y mi pequeñez, el poder de Dios y mis limitaciones. Hermano, el apóstol Pablo decía: porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Él y no de nosotros. Usted y yo solamente somos vasos de barro. ¿Qué somos? Vasos de barro que contenemos un tesoro llamado Cristo Jesús. Si ese tesoro se nos quitara, hermano, no somos nada. Eso es
Pobreza espiritual. La pobreza espiritual nos obliga a no confiar en nuestras habilidades. Mire, ser pobre espiritual no significa ser temerosos e inseguros, porque la Biblia dice que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Amén, eso dice la Biblia en Timoteo. Hemos recibido un espíritu, el Espíritu Santo nos capacita a nosotros con poder, con amor y con dominio propio. Por eso la pobreza espiritual no significa ser temerosos e inseguros, significa no confiar en nuestras habilidades personales, no confiar en nuestra personalidad, no confiar en nuestra labia, en nuestro intelecto, en nuestra experiencia. No podemos confiar nosotros. No importa cuántas cosas haya hecho Dios a través de nuestra vida, no podemos confiar en nuestras experiencias ni en nuestras habilidades, no podemos. Lucas capítulo 5, versículo 4 al versículo 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Usted cree que había alguien que supiera más de pescado o de peces que Pedro si toda su vida había crecido en el mar? Es como que usted le vaya a enseñar a pescar a un pescador de Mazachapa. Imagínense. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor le dice: echa tu red para pescar. Imagínese usted el pensamiento de Pedro. ¿Qué me va a enseñar un carpintero a mí acerca de pescar? Si este lo que sabe son de tablas y de arena, pues ¿qué puede saber de pescar? Sin embargo, dijo él: en tu nombre echaré la red. Por eso el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Usted no sabe qué pensamientos que atravesaron la mente de este hombre acerca de Jesús. Por eso cuando mira el milagro, cuando ve lo que Dios hizo, este hombre se asombra porque el Señor hizo un milagro en lo que Pedro sabía hacer mejor y no había podido hacer. Hay cosas en las que nosotros somos expertos y tenemos conocimiento, pero muchos milagros Dios los va a hacer en eso que nosotros nos creemos que sabemos hacer para mostrarnos que somos inútiles delante de Él. ¿Cuántas personas conozco yo que se quedan sin trabajo y tienen tienen un currículum impresionante y las puertas se cierran? Y tienen amistades, y yo conozco al diputado y conozco a no sé quién. No importa quién conozcas, es que Dios te va a mostrar que sos un inútil delante de Él, que no podemos hacer nada sin el Señor. No podemos confiar en nosotros, hermano, en nuestra habilidad, en nuestra experiencia, en nuestra personalidad, no en lo que nosotros somos, en los amigos, en las palancas. Eso no sirve con el Señor. Eso servía en el mundo, pero en el Señor nos sirve, porque el Señor nos está enseñando cómo vivir a la manera suya. Entonces, ser pobre en espíritu significa tener una ausencia total de orgullo acerca de nosotros mismos, de seguridad en sí mismo. Significa tener conciencia de que no somos nada sin la presencia de Dios. Recuerde que usted y yo nada podemos hacer o producir por nosotros mismos. Nada. Usted ve que a los hombres hoy en día, a los científicos se les llama creadores, pero no hay ningún creador, solo Dios. Porque los hombres pueden crear a partir de algo, pero ningún hombre puede crear a partir de la nada como hizo Dios. Todo lo que vemos hoy, dice la Biblia, fue creado de lo que no se veía. El hombre no puede crear a partir de la nada, solo Dios puede hacerlo. Nosotros, usted y yo no podemos hacer o producir nada por nosotros mismos. Éxodo capítulo 4, versículo 10 al versículo 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mire qué tremendo lo que está diciendo Moisés.
La Biblia dice en el libro de Hechos, la Biblia habla de Esteban y dice que Esteban estaba dando testimonio acerca de Moisés. Y él dijo que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en obras. Moisés sí era un hombre con mucho conocimiento, porque se había creado en Egipto, que era el imperio de ese tiempo, en muchísimas cosas, con unos avances tecnológicos impresionantes. Si no vea usted las pirámides. Sin embargo, este hombre, cuando el Señor se le aparece, le dice: Señor, yo no soy hombre de fácil palabra, ¿qué voy a hacer yo? Sin embargo, usted lo ve 40 años antes, él sabía, dice la Biblia, que Dios lo había escogido para liberar al pueblo de Israel, pero quería hacerlo en sus propias fuerzas. Por eso cuando un egipcio estaba maltratando a un israelita, lo mató, dice la Biblia. Y después cuando dos israelitas estaban peleando, los llamó a paz. Porque él pensaba que era por su fuerza, por su inteligencia, por su liderazgo. ¿Y qué le dijeron a aquellos? ¿Quién te ha puesto a vos por juez de nosotros? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y dice que salió huyendo y estuvo 40 años en el desierto. 40 años en el desierto le quitaron todo el orgullo que tenía este hombre. Por eso cuando Dios se le aparece le dice: Señor, yo soy tartamudo. ¿Por qué me vas a mandar a mí? Manda a otro. Y entonces el verso 12 dice: ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Usted se imagina, Moisés primeramente quería confiar en su experiencia, pero 40 años en el desierto cuidando unas ovejas que no eran ni de él, le mostraron que él no podía hacer absolutamente nada. Por eso mira lo que pasa en Éxodo capítulo 33, versículo 13 al versículo 15, la oración de este hombre delante de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mira el versículo 15, ¿cómo le dice Moisés al Señor? Y Moisés respondió, ¿qué le dijo? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aunque Dios le había prometido un ángel, le dijo: mi ángel va a ir delante de ustedes. Que dijo: yo no quiero ángel, yo quiero tu presencia. Amén. Ese era un hombre que él sabía que él no podía llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado sin la presencia de Dios en su vida. Y que Moisés era un hombre con mucho conocimiento, era un hombre muy inteligente. Sin embargo, 40 años en el desierto hicieron de él un hombre con una pobreza espiritual extrema. Este era un hombre con una dependencia total y absoluta de Dios, porque él sabía el tamaño de la misión que le había sido encomendada. Si nosotros pudiéramos entender el tamaño de la misión que Dios nos ha encomendado a todos nosotros, oraríamos de la misma manera que Moisés. Si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces yo no puedo hacer nada. Porque a veces pensamos que el evangelio se trata de venir, congregarnos, sentarnos y escuchar una predicación. Pero es más que eso el evangelio. Amén. La Biblia dice que Dios nos ha llamado para ser la luz de este mundo. La Biblia dice que Dios nos ha llamado para ser la sal de la tierra. Dios nos ha llamado con una misión, con un propósito: proclamar, aconsejar, enseñar a Cristo. Dios nos ha llamado para ser luminares en este mundo. Y si no hay pobreza espiritual en nuestra vida, no seremos luminares de este mundo. No lo seremos. Un día dice la Biblia que todos compareceremos delante del tribunal de Cristo y Dios nos va a pedir cuenta de todas aquellas cosas que puso en nuestra mano. Él te va a pedir cuenta de tus dones y de tus talentos. Te va a pedir cuenta de lo que hiciste mientras estuviste en el cuerpo de Cristo. No estamos hablando de salvación porque usted es salvo si ha creído en el Señor. Pero un día le van a pedir cuenta. Dígale que está solo, te van a pedir cuenta. Porque la Biblia dice: cada uno debe de ministrar a otro sus dones. Lo que hemos recibido de parte de Dios, hermano. No es venir a sentarse, escuchar una predicación, decir: es mi culpa, mi culpa, mi culpa, y me voy a mi casa y eso es todo. No. No, hermanos, tenemos una misión. Si fíjese, si el Señor solo nos fuera a salvar, nos salva y nos lleva al cielo. Pero Él nos ha dejado aquí en la tierra para que seamos luminares, para que resplandezcamos, para que las personas puedan ver a Jesús en nosotros. Porque oiga, si nosotros hablamos de Jesús, que el Señor existe, la gente tiene que verlo a través de nuestra vida.
Decía un predicador, hay gente que solo leerá una versión de la Biblia y esa versión es usted. Asegúrese de que lea la correcta. Pero si no hay pobreza espiritual en nuestra vida, no podremos ser de ejemplo para nadie en esta vida. Hermano, tenemos una misión increíble. La Biblia dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos nosotros somos enviados por Dios a este mundo. Somos apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Lo que pasa es que ahora hay algunos que se han quedado con esa palabra. Ellos son los ungidos, los superungidos. No, eso no existe. La palabra apóstol significa enviado. Y todos los hijos de Dios tenemos una labor apostólica. Amén. El Señor no llamó a todos los discípulos que llamó para que estuvieran sentados. Los llamó para enviarlos a predicar, dice la Biblia. Si nosotros entendiéramos el tamaño de nuestra misión realmente, dependeríamos del Señor cada día de nuestra vida. De la misma forma que Moisés le dijo, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos saques de aquí. Él sabía que sin su presencia era imposible cumplir su misión. Ustedes deben de saber que sin la presencia de Dios, sin la llenura del Espíritu Santo, es imposible para nosotros poder cumplir la misión que Dios nos ha encomendado en esta tierra. Es imposible. Hermanos, entendamos algo. Hemos sido llamados para brillar en este mundo. Hemos sido llamados para ser diferentes. Usted que está casado, escuche bien, su matrimonio tiene que brillar en este mundo. Usted que es soltero tiene que brillar en este mundo. Amén, los solteros. Mire, nuestra familia tiene que brillar en este mundo. La gente tiene que darse cuenta de que hay esperanza en Cristo Jesús para ellos. No podemos llevar a cabo nuestra misión si no realmente no reconocemos diariamente nuestra necesidad del Señor. Por eso cuando el Señor nos enseñó a nosotros la oración perfecta, ¿se acuerda cuando dice el pan nuestro de cada día? ¿Qué dijo Él? Dánoslo ¿cuándo? Hoy. Dánoslo hoy. No está hablando del pan material, sino del pan de vida, Cristo Jesús. Nuestro espíritu necesita ese pan ¿cada cuánto? Todos los días. Todos los días. La pobreza espiritual consiste en eso. Consiste en entender que nuestra fuerza proviene del Señor, que nosotros mismos no podemos hacer nada, que no somos fuertes. Mire 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 al versículo 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De qué habla el capítulo 12? La Biblia dice que Dios le dio unas revelaciones a Pablo impresionantes. Dios le enseñó unas cosas a Pablo que él no las enseñó, él no las escribió. Pero la Biblia dice, pero para que la grandeza de las revelaciones no me volvieran soberbio, dice Dios me envió un mensajero de Satanás para que me bofetee. Pero ¿sabe para qué hizo el Señor? Para que se diera cuenta que él era un hombre común y corriente, que no había nada especial en él más que el propósito y el llamado de Dios. Imagínense, entonces de repente el hombre se enfermaba, de repente el hombre no podía hacer nada y entonces se daba cuenta de su limitación humana. Y Dios hizo unas cosas impresionantes a través de este hombre, pero tenía ese mensajero de parte de Satanás para que lo bofeteara y se diera cuenta que era solamente un hombre, que él seguía siendo el mismo hombre al que Dios se le había aparecido camino a Damasco, que no había nada diferente en él más que la persona de Cristo viviendo en él. ¿Y qué hizo el Señor? No lo sanó, sino que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus
debilidades. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Y cuando somos fuertes, corremos un peligro terrible en nuestra vida. Porque mucha gente confunde la independencia con madurez. El cristiano maduro es aquel cristiano que depende del Señor todos los días, que todas sus decisiones vienen y las pregunta al Señor, que entiende que la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. La independencia es terrible, hermano, y muchas veces somos independientes. Si usted revisa su vida, las veces que le ha ido mal es porque se ha vuelto independiente, disfrazado de madurez. Ese es un engaño de Satanás. No, yo soy maduro, ¿para qué voy a estar orando? ¿Para qué me voy a congregar? No, los domingos es suficiente que llegue. No, eso no es madurez, eso se llama independencia. Es que ahora te crees fuerte. Y cuando comenzaste en el Señor, quería que hubiera culto todos los días. Ahora ya solo querés los domingos. Es que ahora ya maduré. No, hermano, no maduraste. Te estás pudriendo. Te has vuelto fuerte. Y lo peor que le puede pasar a un cristiano es volverse fuerte, creer que es fuerte. Creer que ahora puede enfrentar a su enemigo. Por eso la Biblia dice: huid de las pasiones juveniles. Hermanos, hay que huir del pecado. Hay que huir del pecado. Nosotros no somos fuertes. En nuestra carne estamos podridos y podemos caer en cualquier pecado. Hay que ser conscientes de que el pecado nos codicia. Dígale que está a su lado: el pecado te codicia, te anda siguiendo, duerme con vos, se levanta con vos. Y no es tu mujer, es tu carne. El apóstol Pablo entendía que la riqueza del cristiano estaba en su pobreza espiritual. Solo aquellos que son pobres espirituales pueden ver la gloria de Dios en su vida. Solamente. Hagámonos una pregunta esta mañana: ¿estamos nosotros realmente viviendo con esa conciencia de nuestra necesidad espiritual? ¿Cuánto tiempo nosotros realmente dedicamos de nuestra vida a tener una relación íntima con el Señor? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? El apóstol Pablo dice: ninguno tenga un concepto mayor de sí mismo que el que debe de tener, sino piense de sí mismo con cordura, considerando a los demás como superiores a sí mismos, dice la Biblia. Por eso es que Juan el Bautista dijo una frase gloriosa. Él dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Eso tiene que ser nuestra oración todos los días: Señor, es necesario que tú crezcas y que yo mengue cada día de mi vida. Por eso, hermanos, nunca dependamos de nosotros mismos. No podemos nosotros vivir nuestra vida espiritual basado en nuestros pensamientos, lo que nosotros creemos. Si no, escuche lo que dice primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Oiga ese versículo. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por medio de Él. Es que todo es a través de Cristo. Por eso es como la adoración dice: por eso ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todo es a través de la persona de Cristo Jesús. Debemos de poner nuestros ojos en Dios. Estamos hablando acerca de meditar cada día en su palabra. Es que a través de la palabra nos damos cuenta qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. A través de su palabra nos damos cuenta la necesidad que tenemos del Señor en nuestra vida. Por eso el Señor decía: santifícalos en tu palabra es la verdad. Necesitamos practicar la presencia de Dios cada día en nuestra vida, tener nuestro tiempo devocional, cerrar nuestra puerta y orar al Señor que está en lo secreto, orar al Señor, derramar nuestro corazón delante de Él, mostrar nuestra necesidad de Él. Mire, hermano, si usted no ora, usted no depende de Dios. Si usted no ora es porque usted no ha entendido su pobreza espiritual. Si usted no medita en las Escrituras es que no ha entendido su pobreza espiritual.
Hay gente que piensa que solo los pastores o los que predican deben de leer la Biblia, pero eso es lo más absurdo. Quiero que entienda algo que Dios me ha enseñado a mí acerca de estudiar la Biblia, es que yo la estudio por mí, no por usted. Yo no estudio la Biblia por usted, la estudio por mí, porque el más necesitado aquí soy yo. Una vez me acuerdo que hablé con un líder y me dice él, ahora ya casi ni leo la Biblia. ¿Y por qué no la lees? Porque ya no me ponen ni a predicar. Me dijo, ¿por qué la voy a leer? ¿Qué clase de pensamiento es? O sea que algunos leen la Biblia para predicar, algunos leen la Biblia para ver cómo acusar a otra persona, pero nosotros debemos de leer la Biblia porque es la palabra de Cristo y solamente sus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Amén, su palabra. Mire cómo nos mostró Jesús su pobreza espiritual mientras estuvo en la tierra. Él constantemente estaba orando al Señor, buscando la comunión con su Padre. Por eso podemos decir que el Señor dependía totalmente de Dios. Usted ve la Biblia cómo nos muestra a Jesús apartándose para orar, acostar con el Señor. Miren nosotros que no queremos orar. Lucas capítulo 5, versículo 15 al versículo 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Como dice el verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y oraba. El Señor oraba, pasaba a veces noches enteras orando al Padre. Juan capítulo 12, versículo 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Está oyendo ese versículo, hermano? Qué poderoso. Lo voy a leer de nuevo. Oiga lo que dice el Señor, nuestro Dios. Dice, porque yo no he hablado por mi cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué tremendo. Por eso es que cuando el Señor hablaba, cosas gloriosas ocurrían. ¿Por qué? Porque Él no hablaba de su propia cuenta, sino que Él dice que Él hablaba y decía lo que el Padre decía Él. La pregunta es, ¿cuándo le decía eso el Padre? En sus tiempos de intimidad con Dios. Y cuántas dicen, yo quiero que Dios me hable, pero piensa que Dios me hable viniendo a la iglesia y congregándose. ¿Quieren que Dios le hable? Humíllese delante de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Hermanos, si usted quiere que Dios le hable, humíllese al Señor, cierre la puerta de su cuarto, ore al Señor y dígale, Señor, no salgo de aquí hasta que me hables. Tiene que ver esa actitud en nuestro corazón, porque hay gente que dice, hay gente que habla y dice que Dios le habla. A mí Dios nunca me ha hablado. ¿Y cómo cree que te hable? ¿Durmiendo, viendo la novela? ¿Viendo María la del barrio? ¿No te va a hablar? No. ¿Sabe cuándo Dios habla? Cuando hacemos como Jesús y nos apartamos a un lugar desierto para estar con Él. Solo Él y nosotros. Qué glorioso. ¿A cuántos Dios les ha hablado? Y usted puede venir y sentarse y escuchar al predicador y yo sé que Dios le va a hablar. Pero no hay nada mejor que saber que Dios mismo no está usando a nadie. No hay, porque nosotros somos como un parlante que Dios nos usa. Pero qué glorioso es cuando es Dios mismo que nos habla a nosotros. Sin nadie, sin intermediario, hermano. Pues decir, el Señor me dijo esto, Dios me dijo esto. Y yo creo que Dios nos quiere hablar a nosotros cada día. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar? Pero ¿sabe con quiénes Dios habla? Con los pobres espirituales. Porque a los hambrientos Dios los envía con las manos llenas, pero a los ricos Dios los envía con las manos vacías. Y hay muchas personas con sus manos vacías. ¿Y sabe por qué están sus manos vacías? Hasta cantan con manos vacías, vengo. Claro, ¿por qué? Porque no hay intimidad con Dios. Quiero terminar, abra su Biblia conmigo, vamos a leer Isaías capítulo 55. Voy a pedir que se ponga de pie. Isaías capítulo 55 del versículo 1 en adelante vamos a leer. Me regala un amén, por favor, cuando lo tenga.
Vamos a leer ese capítulo. ¿Ya lo tiene? ¿Me dice amén? Dice la Biblia, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Vino es el símbolo del Espíritu y la leche es el símbolo de la palabra de Dios. Qué tremendo es eso. Verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Una vez más, verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Aquí no está hablando acerca literalmente de lo que usted gasta sus córdobas, no está hablando de eso, sino porque usted está utilizando sus recursos, su vida en algo que realmente no va a alimentarlo a usted. Dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd. Y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Leamos el verso 3 una vez más. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hay un llamado de Dios, todos aquellos que están sedientos por venir al Señor. La Biblia dice que su palabra es una fuente de vida eterna, una fuente que saltará para vida eterna en nosotros. Y esa fuente no es como la estanzuela que ya se secó, como el Salto, no, esa fuente es una fuente donde usted podrá encontrar agua siempre, donde usted podrá encontrar lo que necesita cada día de su vida. Todo lo que yo necesito está en el Señor. Solo necesito una cosita, reconocer mi pobreza espiritual, reconocer mi necesidad de Dios. Cierra sus ojos, Padre, esta mañana te damos gracias. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu espíritu. Te invitamos a que nos acompañes en nuestros servicios de enseñanza los días miércoles a las 6:30 de la tarde y de celebración los días domingos a las 9:11 de la mañana. Y recuerda, solamente Jesús tiene palabras de vida eterna.